Hay un miedo que solo nace en el corazón de quien ama de verdad. No es el miedo por uno mismo, es el miedo por un hijo. Después de los 40, los temores cambian de rostro. Ya no tememos tanto por lo que nos pueda pasar. Tememos por aquello que no podemos controlar, el mundo que rodea a nuestros hijos. Las noches se vuelven más largas cuando el pensamiento insiste: ¿estará bien? ¿Con quién camina? ¿Quién cuida su corazón cuando yo no estoy? La Biblia dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Y nuestros hijos son nuestro tesoro más vulnerable. Esta oración no nace del pánico, nace del amor responsable, del amor que entiende que hay batallas invisibles, que hay peligros que no se ven y que hay una protección que solo Dios puede dar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. El Espíritu Santo sabe cuando un padre o una madre necesita orar, no con palabras vacías, sino con autoridad espiritual. Respira profundo. Trae el rostro de tu hijo a tu mente y quédate hasta el final, porque cuando un padre ora con fe, el cielo responde. Padre eterno, hoy vengo delante de ti no como alguien que lo sabe todo, sino como un padre, como una madre, que ha aprendido que el amor también duele. He vivido lo suficiente, Señor, para entender que no puedo estar en todos los lugares, que no puedo anticipar todas las caídas, que no puedo evitar todas las heridas. Y eso me confronta, porque amar a un hijo es aceptar una verdad difícil. No siempre puedo protegerlo con mis propias fuerzas. Tu palabra dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. Hoy reconozco, Dios mío, que necesito que seas tú quien guarde la vida de mi hijo, porque el mundo no es el mismo en el que yo crecí. Las amenazas ya no siempre vienen de frente. A veces entran por una pantalla, a veces por una palabra, a veces por una influencia silenciosa. Y aunque trato de estar atento, sé que hay batallas que solo se libran en el mundo espiritual. Por eso, hoy decido no vivir dominado por el miedo, sino guiado por la fe. Señor Jesús, creo en el poder de tu sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz, no solo para salvar, sino para proteger, sellar y cubrir. La Escritura declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Hoy, por la fe, tomo esa sangre preciosa y comienzo a cubrir la vida de mi hijo. No con superstición, sino con convicción. Lo cubro cuando sale de casa y cuando regresa. Lo cubro en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus relaciones. Porque he aprendido, Señor, que no basta con educar bien si no se ora profundamente, que no basta con aconsejar si no se intercede. Hoy pongo el nombre de mi hijo delante de ti. Tú lo conoces mejor que yo. Sabes dónde es fuerte y dónde es vulnerable. Y en este momento declaro que ninguna trampa del enemigo tendrá la última palabra sobre su vida. Si alguna vez se siente solo, que tu presencia lo envuelva. Si alguna vez se siente confundido, que tu espíritu lo guíe. Porque está escrito: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Padre, envía tus ángeles alrededor de mi hijo, ángeles que guarden su camino, ángeles que lo aparten del peligro, ángeles que peleen batallas que yo no veo. Y mientras oro, decido soltar la culpa, soltar la ansiedad y descansar en tu soberanía, porque amar también es confiar, y confiar es un acto de fe madura. Si esta oración expresa lo que hay en tu corazón como padre o madre, te invito, con respeto, a escribir en los comentarios: mi hijo está bajo la protección de Dios, no como ritual, sino como declaración de fe. Permanece aquí, porque en el próximo capítulo entraremos en el acto espiritual de sellar a los hijos con la sangre de Cristo, con autoridad, con Biblia y con fe. Señor Jesús, llega un punto en la vida en que el amor por un hijo se vuelve oración constante, no porque falte fe,
sino porque el amor ha crecido tanto que ya no cabe solo en el corazón. Hoy no oro desde la desesperación, oro desde la autoridad que nace de la cruz. Tu palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Y si tu sangre fue suficiente para perdonar pecados, también es suficiente para proteger destinos. Señor, creo con la madurez que me dieron los años, que la sangre de Cristo no es un símbolo vacío, es poder vivo, es pacto eterno, es sello espiritual. Por eso hoy, conscientemente, deliberadamente, tomo la decisión de sellar a mi hijo con tu sangre preciosa. No importa dónde esté, no importa cuántos años tenga, no importa si ahora escucha mi voz o si está lejos, confundido o distraído por el mundo. La sangre de Cristo no conoce distancia, no conoce tiempo, no pierde poder. La Biblia declara, porque la vida de la carne en la sangre está. Hoy declaro vida sobre la vida de mi hijo. Señor Jesús, por la fe, aplico tu sangre sobre su mente, para que ningún pensamiento de confusión, ansiedad o mentira eche raíces. Aplico tu sangre sobre sus ojos, para que no se sienta atraído por lo que destruye, para que sepa distinguir lo que edifica de lo que corrompe. Aplico tu sangre sobre sus oídos, para que no crea voces que lo aparten de tu verdad, para que no se deje seducir por promesas vacías. Porque está escrito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Señor, sello su boca, para que sus palabras no lo lleven a caminos de dolor, sino que pronuncien vida, verdad y sabiduría. Sello su corazón, ese lugar tan frágil, tan expuesto, donde nacen los deseos, las decisiones y las heridas. Que tu sangre cierre toda puerta que el rechazo, el abandono o la decepción hayan intentado abrir. Porque tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Señor, sello sus manos, para que no se involucren en lo que no edifica. Sello sus pies, para que no lo lleven a lugares donde su alma peligre. Sello su espíritu, para que permanezca sensible a tu presencia. Sello su alma, para que ninguna herida no sanada se convierta en cadena. Hoy declaro que mi hijo no está desprotegido, está cubierto, está sellado, está marcado por la cruz. La Escritura dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, envía ahora tus ángeles alrededor de mi hijo, ángeles que lo rodeen cuando sale, cuando vuelve, cuando duerme, cuando decide. Que ningún lazo preparado por el enemigo prospere, que ninguna trampa oculta tenga éxito, que toda flecha lanzada contra su vida sea detenida por la sangre del Cordero. Porque está escrito, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Padre, hoy también reconozco algo importante. A veces mis propios miedos han hablado más fuerte que mi fe. A veces he imaginado escenarios que nunca ocurrieron y he sufrido por adelantado. Pero hoy decido cambiar la ansiedad por oración, el temor por confianza, la inquietud por entrega. Porque he aprendido que orar es el acto más alto de amor. Si mientras escuchas estas palabras sientes que esta oración refleja lo que llevas por dentro, te invito, con suavidad, a quedarte hasta el final de esta serie de capítulos. Y si deseas, como un acto íntimo de fe, escribe en los comentarios, sello a mi hijo con la sangre de Cristo. No para convencer a nadie, sino para fortalecer tu propia declaración delante de Dios. Señor Jesús, si mi hijo atraviesa luchas que no me cuenta, si carga batallas silenciosas,
Si enfrenta tentaciones que no entiendo, que tu sangre lo cubra allí donde yo no alcanzo. Que tu espíritu le recuerde que no está solo. Porque tu palabra dice, el Señor irá delante de ti, no te dejará ni te desamparará. Hoy descanso en esa promesa. Y mientras oro, siento que el cielo no guarda silencio. Siento que algo se establece en el mundo espiritual, no por mis palabras, sino por el poder del nombre de Jesús. Permanece aquí, porque en el próximo capítulo entraremos en las batallas invisibles que enfrentan nuestros hijos y cómo Dios pelea por ellos cuando un padre decide interceder. Señor amado, hay batallas que no hacen ruido, no dejan marcas visibles, no siempre se confiesan en voz alta. Son batallas que se libran en la mente, en el corazón, en el silencio de una habitación cerrada. Y con los años, he aprendido algo importante. No todo peligro se ve. Antes creía que proteger a un hijo era solo cuidar sus pasos externos. Hoy entiendo que muchas de las luchas más peligrosas ocurren en lo invisible. Tu palabra dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Señor, hoy vengo a interceder por mi hijo con ojos espirituales abiertos, porque, aunque no siempre me cuente lo que siente, tú lo sabes todo. Conoces sus miedos ocultos, las presiones que enfrenta, las comparaciones que lo cansan, las dudas que a veces lo confunden. Hay un mundo que le exige ser fuerte, exitoso, seguro, cuando por dentro quizás solo necesita descanso. Padre, hoy cubro la mente emocional de mi hijo con la sangre de Cristo. Si alguna vez se ha sentido insuficiente, que tu verdad lo abrace. Si alguna vez se ha sentido solo, que tu presencia lo envuelva. Porque está escrito, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. Señor Jesús, si el enemigo ha intentado sembrar pensamientos de miedo, de fracaso, de desesperanza, los cancelamos ahora con el poder de tu sangre. Declaro que la mente de mi hijo no será campo de batalla del enemigo, sino territorio del Espíritu Santo. Aplico tu sangre sobre sus recuerdos, sobre palabras duras que escuchó, sobre burlas que lo hirieron, sobre experiencias que marcaron su corazón. Porque tu sangre no solo protege, tu sangre sana. La Escritura declara, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, si alguna herida emocional abrió una puerta espiritual, hoy la cierro en el nombre de Jesús. Si algún rechazo generó inseguridad, que tu amor restaure su identidad. Porque mi hijo no es un error, no es una casualidad. Fue pensado, amado y llamado por ti. Tu palabra lo afirma. Antes que te formase en el vientre te conocí. Hoy declaro que ninguna identidad falsa tendrá poder sobre su vida. No será definido por el dolor, ni por el pasado, ni por los errores. Será definido por tu verdad. Señor, cubro también sus relaciones, las visibles y las invisibles, las amistades que lo edifican y las que sin darse cuenta podrían desviarlo. Dame discernimiento como padre, como madre, no para controlar, sino para interceder con sabiduría. Porque he aprendido que no todo se enfrenta hablando, algunas cosas se enfrentan orando. Tu palabra dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Hoy pido sabiduría, Señor. Sabiduría para callar cuando debo orar. Sabiduría para hablar cuando debo advertir. Sabiduría para confiar cuando debo soltar. Señor Jesús, si mi hijo enfrenta tentaciones que yo no viví, si lucha con presiones de este tiempo moderno, no permitas que se sienta solo en su batalla. Que tu espíritu le recuerde que siempre hay una salida. Porque está escrito, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir.
Primera de Corintios 10:13. Padre, rompo ahora, como acto de autoridad espiritual, todo espíritu de confusión, de ansiedad, de adicción, de rebeldía que intente acercarse a la vida de mi hijo. No por mi fuerza, sino por el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. La sangre de Cristo es una muralla alrededor de su mente, es una luz que expone las tinieblas, es una marca que el enemigo reconoce y respeta. Y mientras oro, decido no vivir vigilando con miedo, sino confiando con fe. Porque he aprendido que la fe madura no grita, descansa. Si esta parte de la oración ha tocado una preocupación profunda en tu corazón, te invito, si lo deseas, a escribir en los comentarios: Dios pelea las batallas invisibles de mi hijo. Hazlo no como costumbre, sino como afirmación de fe. Permanece aquí, porque en el próximo capítulo entraremos en el futuro de nuestros hijos, en cómo entregarlo a Dios sin ansiedad y con esperanza firme. Señor eterno, hay una etapa en la vida en la que el mayor desafío ya no es criar, sino soltar sin miedo. Con los años entendí que no puedo caminar todos los caminos de mi hijo, ni elegir cada una de sus decisiones, ni anticipar cada giro de su historia. Y eso, Dios mío, a veces duele, porque el amor de un padre no envejece, solo se vuelve más silencioso, más profundo, más orante. Tu palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. Hoy vengo a encomendarte el futuro de mi hijo, no desde la resignación, sino desde la fe madura que aprendió que Dios ve lo que yo no veo. Señor, hay decisiones que Él tomará cuando yo no esté presente, puertas que se abrirán que yo no podré controlar, caminos que elegirá sin consultarme, y en lugar de vivir atrapado en la ansiedad, decido vivir anclado en tu promesa, porque está escrito: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Padre, sella el futuro de mi hijo con la sangre de Cristo. Sella sus decisiones, sella sus pasos, sella los lugares donde vivirá, las personas que amará, las oportunidades que enfrentará. Que nada que no venga de ti logre establecerse en su vida. Si alguna puerta parece buena pero no es tu voluntad, ciérrala con misericordia. Y si alguna puerta parece difícil pero viene de tu propósito, dale valentía para atravesarla. Señor Jesús, guarda su corazón del afán por el éxito vacío, del cansancio de competir, de la presión de demostrar. Que no construya su vida sobre la aprobación del mundo, sino sobre la certeza de ser amado por ti. Tu palabra nos recuerda: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Que esa sea su brújula. Padre, cubro con la sangre de Cristo sus sueños y aspiraciones, los que ya expresó y los que aún no se atreve a nombrar. Que no persiga lo que lo aleje de su esencia, que no sacrifique su paz por logros que no llenan el alma. Enséñale, Señor, que el verdadero éxito es caminar contigo. Señor, cubro también su salud, la visible y la invisible. Si hay alguna herencia genética negativa, la cancelo en el nombre de Jesús. Si hay debilidad, si hay cansancio emocional, si hay desgaste interior, que tu sangre restaure cada célula. Porque está escrito: yo soy Jehová tu sanador. Declaro vida sobre su cuerpo, fuerza sobre sus huesos, equilibrio sobre su mente. Padre, rompo ahora toda cadena generacional que intente repetirse en su historia. Cadenas de enfermedad, de tristeza, de pobreza emocional, de confusión espiritual. Porque tu palabra dice
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hoy declaro que mi Hijo no repetirá historias de dolor, sino que inaugurará caminos de bendición. Señor Jesús, si en algún momento se aleja de ti, si se distrae, si se enfría su fe, no lo sueltes. Háblale en lo profundo del alma. Llama su nombre en el silencio. Recuérdale que hay un padre, una madre, que ora por él sin descanso. Porque tu palabra promete: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Yo abrazo esa promesa. Padre, te entrego el mañana de mi hijo, para no vivir prisionero del hoy. Te entrego mis temores, para no contaminarlo con mis miedos. Te entrego mis expectativas, para no cargarlo con pesos que no le corresponden. Enséñame a amar sin controlar, a cuidar sin asfixiar, a orar sin angustiarme. Porque he aprendido que el amor que confía es el amor que descansa en Dios. Si esta parte de la oración refleja una lucha silenciosa en tu corazón, te invito, si lo deseas, a escribir en los comentarios: entrego el futuro de mi hijo a Dios. Hazlo como un acto de liberación interior. Permanece conmigo, porque en el próximo y último capítulo sellaremos esta oración con consagración, autoridad y descanso espiritual, cerrando toda puerta al temor y afirmando la victoria en Cristo. Señor Dios Todopoderoso, llegamos a este momento no con prisa, no con ruido, sino con el corazón rendido, después de haber orado, intercedido, clamado y declarado. Ahora descansamos, porque la fe madura no vive en tensión constante. La fe madura confía. Tu palabra dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Hoy entro en esa paz. Señor Jesús, consagro a mi hijo completamente a ti, no a medias, no por momentos, no solo cuando tengo miedo. Lo consagro en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Declaro que su vida está bajo tu dominio y bajo tu amor, que no pertenece al miedo, que no pertenece al pasado, que no pertenece a las tinieblas, pertenece a Cristo. Tu palabra declara: vosotros no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6, 19, 20. Hoy recuerdo ese precio, la sangre derramada en la cruz. Señor, coloca tu sello sobre la vida de mi hijo, ese sello que el enemigo reconoce, ese sello que no se borra con el tiempo, ese sello que declara en el mundo espiritual: este pertenece al reino de Dios. Aplica tu sangre sobre su frente, para que su mente permanezca clara, sobre su corazón, para que no se enfríe su amor, sobre su camino, para que no se pierda en la oscuridad. Porque está escrito: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmos 121, 7. Señor, si hay puertas abiertas por mis errores como padre, como madre, hoy te pido que las cierres con misericordia. Si mis palabras, mis temores, mis silencios dejaron grietas, límpiame también a mí con tu sangre, porque quiero que mi casa sea un altar, no un campo de batalla. Tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Hoy renuevo ese pacto. Espíritu Santo, ven ahora y llena este hogar, que cada rincón se llene de paz, que toda sombra se disipe, que toda opresión se rompa. Declaro que esta casa es territorio del cielo. Donde duerme mi hijo,
duerme bajo protección. Cubro sus noches con la sangre de Cristo. Que no haya pesadillas, que no haya temor, que no haya descanso interrumpido. Que los ángeles del Señor guarden su cama, su habitación, sus sueños. Porque está escrito, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Señor, declaro que mi hijo no vivirá dominado por el miedo. No será arrastrado por modas destructivas. No será seducido por mentiras disfrazadas de verdad. Declaro que tendrá un corazón firme, una fe viva, una identidad sólida, que caminará en la verdad, que amará la justicia, que huirá del mal, que su vida será luz en medio de una generación confundida. Jesús, si algún espíritu maligno intentó tocar su mente, sus emociones o su futuro, ahora lo expulso por el poder de tu sangre. Declaro libertad, declaro pureza, declaro victoria, porque donde está la sangre de Cristo, el enemigo no puede permanecer. Padre amado, haz de mi hijo una lámpara encendida, que su vida predique más que sus palabras, que lleve paz donde haya caos, que lleve verdad donde haya engaño, que lleve esperanza donde haya dolor. Tu palabra dice, vosotros sois la luz del mundo. Hoy declaro que esa luz brilla en él. Señor, gracias porque siento que algo se ha establecido en el mundo espiritual. Gracias porque mientras oraba, algo se cerró y algo nuevo comenzó. Gracias porque el temor se debilitó y la paz se fortaleció. Gracias porque ahora puedo descansar sabiendo que mi hijo está cubierto, sellado y guardado. Hoy declaro con fe, mi hijo pertenece a Cristo. Su vida, su alma, su futuro están en las manos de Dios, y nada ni nadie podrá arrebatarlo de allí. Tu palabra lo confirma, nadie las arrebatará de mi mano. Señor, extiende esta protección a mis generaciones, a los hijos de mis hijos, hasta 1000 generaciones. Que tu sangre selle nuestras puertas, que tu presencia habite nuestras paredes, que tu paz gobierne nuestro hogar. Y ahora, con autoridad espiritual y con un corazón en descanso, declaro, el enemigo no tiene poder sobre mi familia. La confusión se va, el miedo se va, la ansiedad se va. Entra la fe, entra la paz, entra la bendición. La sangre de Cristo tiene poder. Lo declaro una vez. Lo declaro 2 veces. Lo declaro 3 veces con toda mi alma. La sangre de Cristo tiene poder. Y mientras lo declaro, descanso, porque sé que Dios ya está obrando. Amén. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Si esta oración tocó tu corazón, te invito, como acto de fe, a escribir en los comentarios: yo sello a mi hijo con la sangre de Cristo. Compártela con otros padres y madres que necesitan recordar que no están solos. Y permanece en esta comunidad de oración, porque cuando un padre ora con fe, el cielo pelea por sus hijos.